Al hermano Stanley Zúñiga. Él es de Costa Rica y del mundo. El hermano Zúñiga es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 2014 y ha dado conferencias sobre los Upanishads en México, República Dominicana, que nos dio un seminario muy bello de 2 días y medio. Y es miembro de la Sociedad Teosófica en Costa Rica. Practica el Tai Chi y el Kung Fu, Shaolin. Y es un indagador del ser, de ese ser con mayúscula que todo el mundo quiere conocer. Y agradeciendo al hermano Stanley Zúñiga por la oportunidad que nos da de escucharlo en este domingo 15 de noviembre. Muchas gracias. Es tuyo, Stanley, el micrófono para que inicies tu trabajo. Gracias. Bueno, igual como dijo la hermana Magali, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a profundizar, es un viaje de una vasta profundidad sobre la indagación del ser. Es el título de la conferencia, perdón. El objetivo es presentar el método de indagación del ser propuesto por una de las escuelas de pensamiento monista hindú. Hay 6 escuelas de pensamiento en la India. Esta es particularmente la monista hindú, que es la Vedanta Advaita. El Vedanta es lo que está posterior a los Vedas, es la enseñanza posterior a los Vedas que fundamentalmente se recoge en los Upanishads. Y Advaita significa no dualidad, de ahí que es completamente monista. Y la propuesta de esta indagación es para descubrir cuál es realmente nuestra naturaleza. La agenda que tenemos para hoy son esos 4 puntos. El primero de ellos es una motivación. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la razón de esto? Vamos a hablar un poco de Sri Ramana Maharishi, que es el autor de los 40 versos sobre la realidad. Y nos vamos a permitir leer, incursionar, meditar, realmente reflexionar algunos fragmentos de estos versos. Con respecto al primer punto, la motivación, tenemos que ir a la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta. Y aquí el énfasis fundamental es que se habla de una identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal. Y esta enseñanza particular es lo que nos motiva y lo que nos va a abrir y en lo cual nos vamos a ver inmersos en esta charla con respecto a la indagación del ser. Bueno, como les decía, vamos a hablar muy sucintamente sobre el cuerpo encarnado de Sri Ramana Maharishi, que es el autor precisamente de los 40 versos sobre la realidad. Él encarnó el 30 de diciembre de 1879 con el nombre de Venkataraman Iyer en Tiruchili. Nació en Tamil Nadu, en el sur de la India. De hecho, está como a 113 kilómetros de la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar. Fue el segundo de 4 hijos de una familia hindú brahmánica. A los 7 años participó en uno de las ceremonias de iniciación, básicamente, donde dicen que es estudiante que pertenece a la casta brahmánica. Sin embargo, esto fue nada más uno de los múltiples rituales que hay dentro de la tradición hindú. Y a los 16 años logró su liberación súbita, lo que se llama el Akrama Mukti, sin ningún tipo de esfuerzo particular. Y desencarna
en 1950, el 14 de abril de 1950, en Arunachala Tirumbana Malay. Vamos a hablar, la conferencia de esta indagación del ser está basada en uno de los pocos escritos que tenemos de él, aun en cuando existen múltiples recopilaciones de diálogos, pero su obra realmente es escasa. Están estos 40 versos de la realidad, que es tal vez su obra más famosa, está ¿Quién soy yo? Y algunos versos sobre Arunachala, que era donde él vive, es una montaña sagrada y que de hecho es el fondo de pantalla que tenemos. Esta obra, los 40 versos de la realidad, que en tamil, que fue la lengua original en la cual fue escrita, se llama Uyadu Narpadu Anubadán. Fue escrita, bueno, en realidad fue recopilada en 1928 de la lengua tamil por Muruganar, uno de las personas más cercanas que estuvo con Sri Ramana Maharishi, porque en realidad no podemos hablar de discípulos porque él nunca se presentó como un discípulo y nunca brindó ningún tipo de iniciación ni demás. Y ese mismo año fue vertida al sánscrito como Sardarshana por Ganapati Muni, por aquello que si buscan la obra pueden encontrarlo con los dos títulos, ya sea Euyado Narpadu o Sardarshana, que también se le conoce. Incluso hay una traducción al español realizada por un hermano español, Ernesto Ballesteros Arranz, que se llama Comentarios al Sardarshana, de Sri Ramana Maharishi. Y en el 1931 tenemos la primera traducción del comentario del inglés de Cohen. Es esta traducción, la cual vamos a ver, sale precisamente del ashram que existe en Arunachala. Es una traducción al español de hace 10 años, entonces digamos que podríamos considerar que es como la traducción oficial al español particularmente. Ok, entonces vamos a ver algunos fragmentos. Y vean que aquí hay una invocatoria y esta invocatoria en realidad hace referencia a ese elemento fundamental que está precisamente en la primera proposición fundamental de la doctrina secreta, de ese absoluto, esa realidad subyacente que es el sustrato de todo lo que existe. Es el sustrato, es el corazón, entendiéndose corazón como centro de toda la realidad, en el cual vamos a contemplar. Esta es la primera invocatoria, con eso abre. De hecho, tiene dos párrafos la invocatoria, pero como dijimos, vamos a ver solo algunos fragmentos por el tiempo que tenemos, y son 40 versos. Se compone de dos segmentos. Esta es la primera parte con la cual abre, y ya nos está apuntando directamente a ese viaje profundo hacia esa naturaleza, esa realidad subyacente en la cual se da todo lo existente. Y en el primer verso tenemos el ser que es aquella conciencia que ilumina nuestra conciencia, a partir de la cual se genera nuestro pensamiento y podemos percibir todo lo existente. Es ese primer principio único, todo, a partir del cual todo lo demás se proyecta. Obviamente esto le podemos dar una lectura teosófica, claramente lo podemos entender y relacionar con
la creación, la emanación, los logos, toda la cosmogénesis que está en la doctrina secreta en su primer volumen. Y es lo que revela lo que revela la existencia y hacia lo cual estamos apuntando. Lo que vamos a indagar es sobre ese ser que está detrás, aunque en realidad no hay esta distinción, y en el Advaita eso es completamente consecuente con un monismo absoluto, porque no hay espacio, por lo tanto no puede haber posición alguna de la cual podamos decir que hay un detrás o un adelante. Pero es una forma del lenguaje para poder comunicarlos, porque el lenguaje per se ya es dual. Entonces necesitamos utilizar algunas figuras lingüísticas que nos señalen el rumbo, sin que perdamos de vista que eso es solamente un puntero. La palabra no es la cosa, ¿verdad? Entonces, nada más para tener un poco claridad en ese sentido. Y por otro lado, tenemos los tres. En las grandes religiones tenemos siempre el planteamiento del mundo, el alma y Dios. Y esa realidad única existente que se manifiesta en estos tres aspectos. Pero en realidad esos tres aspectos solo son posibles en tanto y en cuanto exista un ego. Y es un ego, es un pensamiento de yo, que es el primer pensamiento que surge cuando nos despertamos en la mañana y venimos de ese cuarto estado, que es ese estado en el cual no hay ningún tipo de pensamiento. Nos despertamos y surge el pensamiento del yo. Pero para poder alcanzar esa realidad única subyacente, el yo debe estar muerto. Ese es el estado perfecto hacia el cual debemos de apuntar. Existe también el tercer verso, habla sobre la futilidad de la argumentación. Entrar en grandes discusiones filosóficas no tiene ninguna trascendencia real en cuanto a nuestra existencia. De hecho, Ramana decía que dichoso aquel que no se perdía en las disquisiciones filosóficas, sino que más bien iba hacia la fuente de ellas. Y él no sirve, por lo tanto, es completamente fútil argumentación alguna sobre la realidad o irrealidad del mundo tal y como lo percibimos. Solamente uno que conoce su propio ser, allí en ese momento, cuando se da ese conocimiento de su propio ser, se pierde cualquier concepto de unidad o de dualidad, de uno mismo y del ego, porque estamos retrotrayéndonos sobre esa proyección, esa luz que pasa a través de nuestra mente, mediante la cual nosotros percibimos esa pantalla en la cual se están dando todos los acontecimientos, y nos vamos hacia atrás, hacia la fuente misma, para poder percibir lo que realmente somos, nuestra verdadera naturaleza. Obviamente esa naturaleza no tiene forma alguna. Si hay si hay una identificación, y en esto nos perdemos precisamente por nuestras tendencias pasadas, lo que dentro del budismo lo
conocemos como los skandhas y dentro del hinduismo se le llaman los vasanas. Esta identificación con el cuerpo que constantemente tenemos por esa tendencia nos hace pensar en que tenemos un ojo, que tenemos un cuerpo, que estamos percibiendo, pero realmente uno es el ojo y de hecho el ojo sin límites. Esa es nuestra verdadera naturaleza y ese es el verdadero ser en el cual existe todo lo que está manifestado. Hablemos un poco sobre el mundo. Cuando nosotros nos identificamos con un cuerpo particular y creemos que en un yo y en un yo personal, y a partir de allí surge ese pensamiento primero que es del yo, a partir de allí se genera la mente y a partir de la mente se genera el mundo. Pero en realidad existe una perfección que brilla sin interrupción, que está nuevamente usando la figura retórica por detrás de esa percepción, que está subyacente en la percepción misma, en el cual el mundo y su conocimiento aparecen y desaparecen. Esa es la única realidad. Esa realidad, bajo cualquier nombre o forma que se le adore, es la realidad absoluta. Es el medio para realizar el ser perfecto que no tiene nombre ni forma. Y solamente la realización de eso completo nos va a llevar a la identidad con ella, en el cual somos absorbidos y nuestra conciencia de individualidad desaparece. El conocimiento no existe sin la ignorancia. Y vean que aquí estamos hablando del conocimiento con minúscula. Porque cuando nos vemos atraídos por nuestras tendencias a acumular conocimientos enciclopédicos, en realidad hay una contraparte de ignorancia. Son caras de la misma moneda porque nos estamos yendo hacia el exterior, ya dimos ese paso hacia afuera, nuevamente con una figura retórica, y nos perdemos en tratar de conocer cosas sin volver ese ojo de la mente hacia la fuente de la cual surge todo eso. Por lo tanto, es a través de la indagación sobre a quién pertenece el conocimiento de la ignorancia que se logra el conocimiento verdadero, volviendo, replegando la atención hacia nosotros mismos, hacia ese que está conociendo, podemos realmente llegar a un estado en el cual ya no hay conocedor, ni conocimiento, ni conocido. La ignorancia, que es esa contraparte, no es más bien ignorancia, conocer todo lo demás sin conocerse a sí mismo, al conocedor. ¿De qué vale ganar grandes conocimientos enciclopédicos, perdernos en profundas disquisiciones, si no vamos a la fuente misma, a conocernos a nosotros mismos, el sustrato del conocimiento de la ignorancia? Cuando vemos nuestra atención hacia allí, el conocimiento
y su ignorancia perecen. Y logramos la sabiduría, que es el único conocimiento real, donde lo único que se conoce es ese ser que brilla sin ninguna otra cosa que conocer, sin nadie que lo conozca, pero tampoco es un vacío. Y allí en esos momentos de atención existe, conforme se repliega la conciencia hacia nosotros mismos, ese viaje profundo hacia lo interior, hacia lo que realmente somos, se pueden presentar varios estados. En ocasiones hay desesperación, en ocasiones hay duda, o en ocasiones hay un embelezo, o en ocasiones sentimos al vacío. Pero esos no son más que estaciones en el viaje hacia lo profundo de nosotros. Y esa profundidad y esa llegar hacia nuestra verdadera realidad solo se da si no nos quedamos atraídos en nuestra atención hacia esos estados que son pasajeros. Porque todo aquello que aparece y desaparece no puede ser real. La realidad única es el ser, es ese conocimiento con mayúscula que mencionamos, en el cual no hay dualidad, porque el conocimiento de la diversidad del mundo y de todo lo que podemos percibir hacia afuera no es sino conocimiento falso, es ignorancia. Y esos es como aquel quien está en un cuarto oscuro y percibe una luz externa y esa luz ilumina el cuarto, pero no es la realidad, son formas que él percibe. Cuando él se vuelve hacia la luz y se acerca, se da cuenta de que esa es la verdadera realidad, esa es la realidad única. O de otra forma, si se quiere ver, es como quien está en un cuarto, en 3 paredes, con su cara viendo hacia la unión de estas, de 2 paredes, quien ve hacia la esquina y entonces se siente atrapado. Y quien lo ve desde afuera, un amigo le puede decir, date vuelta y date cuenta de que estás viendo hacia la esquina. En realidad, no estás atrapado. Al darse vuelta y tratar de correr hacia esa realidad única, el amigo le dice, ¿por qué has de correr si nunca has estado atrapado? Esa es la realidad única. Y vinimos hacia la disolución de la separatividad, que como decía Blavatsky es la gran herejía. Pero vean qué interesante, que no es sino cuando existe una primera persona, un yo, entonces surge una segunda persona, un tú, y una tercera, y él o ella. Pero en ese estado de uno, donde está el ser absoluto, donde volvemos nuestra atención
hacia nosotros mismos, el yo muere y con él desaparecen el tú y el él, y por consiguiente ya no existen los otros, no existimos más que uno. El yo verdadero, para quien no ha realizado el, el, el ser, el yo verdadero se muestra como iluso y se piensa que el yo verdadero se refiere al cuerpo. Pero aquí, para quien ha realizado realmente el ser, en realidad el cuerpo no es más que un vehículo sobre el cual brilla el ser. No hay una identificación. Pero para quienes aún persistimos en nuestra identificación con el cuerpo, percibimos a aquellos que han realizado el ser como ese cuerpo, porque debido a ese sesgo cognitivo, como tenemos esa identificación con nuestro cuerpo, vemos a esos seres realizados como un cuerpo, siendo que ya allí no hay más que una conciencia manifiesta. Hablemos sobre el mundo real. Para aquellos que no han realizado el ser, tanto para los que lo han realizado, ese mundo se presenta como real. Sin embargo, para nosotros que no hemos realizado el ser aún, se nos presenta como la única realidad. Pero para aquellos que lo han realizado, en realidad no es más que el reflejo de la perfección sin forma, porque su atención está totalmente puesta en el ser y no se mueve de allí. Es como quien los chivaístas piden que le piden a Chiva que les abra el tercer ojo, el ojo de la conciencia, que también es el ojo de la destrucción. Pero cuando ese ojo se abre, destruye todo y no queda nada más que la conciencia de aquel que abrió su ojo y todo sigue igual. Externamente no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en realidad el que tenía que cambiar era uno solo al volver su conciencia sobre sí mismo. Sobre la divinidad. Ver la divinidad sin ver el ser, que es el que ve, es meramente ver una imagen mental. El que ve el ser ve lo divino, dicen los sabios. Solamente quien ve el ser, habiendo perdido completamente el ego, encuentra la divinidad, ya que el ser no está separado del absoluto. Y es ese llamado a replegarnos sobre nosotros mismos y descubrir lo que realmente somos, nuestra esencia, nuestra divinidad. Esa divinidad precisamente presta la luz a la mente y brilla en su interior. Pero entonces, ¿cómo podemos conocerla a través de la mente? Bueno, precisamente volviéndonos sobre nosotros mismos
replegándonos en un acto de autoconciencia y fijándonos en la divinidad. Y esto es algo que se tiene que hacer una y otra vez a lo largo del día. ¿Por qué? Porque nuestras tendencias nos llevan hacia caer en la identificación con nuestro cuerpo, caer en la identificación a raíz de esa percepción falsa de que hay otros cuerpos, de que existen otros. Entonces, esos estados de identificación que nos demandan mucha energía a lo largo del día, en lugar de perder el tiempo en pensamientos ociosos, nos podemos ocupar de replegarnos sobre nosotros mismos una y otra vez. Y eso lo que va a hacer es que poco a poco esas tendencias vayan perdiendo su atracción y ese estado de identidad con el ser se empieza a establecer cada vez más. Cuando existe el ego, se da todo lo demás. Vemos el mundo, vemos la divinidad como un concepto abstracto y externo a nosotros. Pero cuando indagamos sobre lo que realmente el ego es cuando preguntamos de dónde surge nuestros pensamientos, de dónde surgimos nosotros, ahí podemos dar, eso es lo que es renunciación total, donde renunciamos hacia esa identificación constante de volver nuestros ojos hacia el mundo exterior. Cuando renunciamos a esa identificación, a dejarnos llevar por nuestras tendencias, entonces allí estaremos renunciando a ese ego falso para descubrir la divinidad. Ese estado en el cual no surge el yo es el estado que es nuestra herencia de nacimiento, lo que realmente somos. Y la forma mediante la cual se logra llegar a ese estado es investigando sobre nosotros mismos, indagando sobre el ser. Y este es precisamente el camino hacia el cual nos lleva esta enseñanza. De tal suerte que tenemos que hacer una inmersión profunda sobre nosotros mismos, controlando esa mente desbocada que nos lleva la atención en una u otro lado y descubrir de dónde surge ese yo. Porque todo lo demás se nos muestra como real, siendo que ya lo vimos que no lo es. Cuando hacemos una inmersión profunda sobre nosotros mismos, tratando de descubrir de dónde surge ese yo, empezamos el camino de regreso hacia nosotros mismos, el peregrino de que nos habla la doctrina secreta.
Y la indagación del ser no es una repetición mental, no es empezar como un mantra diciendo quién soy yo, no. Es un profundo repliegue de nuestra conciencia para ver dónde surge ese yo. Antes de que nada, puede ser, y en el ejercicio diario, que nos perdamos en pensamientos y de repente nos descubramos, mira, ya me perdí. Bueno, ¿de dónde surgen esos pensamientos? ¿A quién le surgen esos pensamientos? En ese momento retomamos nuestra atención y volvemos sobre nosotros mismos. Puede ser que la meditación de esto no soy, esto soy, nos ayude, pero no es en sí mismo la indagación del ser. Son formas indirectas para llegar a nosotros mismos. ¿Y cuál es precisamente la indagación del ser eh, propuesta en el Vedanta Advaita? Es indagando dentro de la mente quién soy yo. No, y reitero, no de una forma repetitiva, sino con un profundo repliegue sobre la conciencia que se volvió hacia afuera, se vuelve a sí misma y pregunta, ¿quién soy yo? Cuando uno alcanza el corazón, el centro, ese centro a partir del cual se está dando todo lo demás, ese yo individual se derrumba totalmente y de inmediato la realidad se manifiesta espontáneamente como yo. Aunque se revele de esta forma, no es el ego, ese no es un yo personal, sino el ser perfecto, el ser absoluto. Solamente mientras uno se sienta atado, podrán subsistir los pensamientos de esclavitud y liberación. Volvemos al ejemplo de quien está viendo hacia la esquina de dos paredes que se siente atrapado. Pero cuando uno indaga sobre quién está atado, solo permanece el ser, eternamente libre y realizado. Cuando el pensamiento sobre la esclavitud acaba, puede sobrevivir el pensamiento sobre la liberación. Esto es lo que les quería compartir, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Ahí tengo en la presentación algunas fuentes recomendadas en español, en portugués para los hermanos de habla portuguesa nativa y en inglés. Quedo a la entera disposición. Muchas gracias. Muy bien, Stanley, felicidades, de veras, profunda, vamos a decirlo, inspiradora la presentación que han hecho de los versos de Bhagavan Ramana Maharashi. En realidad yo sí soy un fan, un seguidor de mucho de esta enseñanza.